nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. 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 Todo va a estar bien. Buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga ricamente en este domingo. Gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de Las Delicias y como vos ya sabés y como todo el país sabe, volvimos a lo que tanto temíamos, ¿no? No circular por algún tiempo, viste lo que dispusieron el viernes pasado a nivel país. Bueno, y acá estamos otra vez llevando la palabra a aquellos que deseen escuchar de la palabra de Dios. Para lo cual vamos a agradecer por este domingo por la noche. Recordá, esta mañana tuvimos la escuela dominical y damos gracias por lo que tenemos para esta tarde. ¿Sí? Oramos y agradecemos a nuestro Padre. Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos regalás, gracias porque estás presente en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Gracias por lo que tenés para nosotros en este tiempo. Agradecemos todo lo que viene de vos para cada uno de nosotros, porque esa es tu voluntad y tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Gracias también por aquellos hogares que han abierto su compu y nos pueden ver, ¿no? Gracias por las redes, gracias por todo este sistema novedoso de comunicación. Gracias porque aún en este tiempo podemos llegar a cada uno de aquellos que deseen escuchar, oír tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra también, porque la podemos abrir libremente, escudriñarla, estudiarla, aprenderla de memoria, ponerla en práctica. Gracias, Padre, bendito eres por todo lo que tenés. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y esta mañana teníamos la escuela dominical
y veíamos, ¿no? Porque por ahí te lo perdiste, pero bueno, ahí en nuestro Facebook seguramente va a estar subido lo que hicimos por Zoom esta mañana y lo podemos disfrutar y también lo podemos escuchar atentamente. El tema de hoy, el título de hoy es Oíd mortales, ¿sí? Y se basa en la experiencia del estudio del libro de Marcos. Estamos estudiando en este tiempo el Evangelio según San Marcos, el Evangelio que dicen muchos autores que fue el primer escrito allí después de la persecución de Nerón, antes de la... no se sabe cuándo, en el 63, 64, 70, no sabemos bien, pero sí suponemos que fue el primer evangelio escrito de los que se nutren también Mateo y Lucas, ¿sí? Y de los que toman Mateo y Lucas de este evangelio, y un texto también que se le denomina texto Q. Muy bien, y vos recordás cómo es que comienza, ¿sí?, el Evangelio según San Marcos. Y vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, ¿sí? Versículo 1. Allí vamos a leer esto. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y eso está buenísimo porque parece un programa, algo que se va a desarrollar. Y realmente se va a desarrollar en el Evangelio. Pero fíjate si yo te digo, arge, tu, evangeliu, hirus tu, hiu, tu, teu. ¿Qué te estoy diciendo? Y me están mirando, ¿qué es eso? ¿Sí? Arge, tu, evangeliu, y hiris tu, iu, tu, jeut. ¿Sí? Y se ríen porque se van a reír, pero ¿sabés que estoy diciendo? Lo mismo que dice Marcos 1.1, pero en griego koiné. Recordá que el griego koiné es el griego común, que nace de las tropas que se unificaron allá cuando Grecia era fuerte como Estado, como nación, ¿no? Y venían soldados de muchas partes hablando griegos distintos, ¿no? Y realmente se va a unificar en un solo griego, en un griego que hablaba los pibes, ¿viste? Un griego común, y eso es el koiné, ¿sí? Arge, tu, evangeliu, iu, hirus tu, iu, tu, eu-tu, algo así, es dificilísimo, pero la constante ¿cuál es? La musicalización, termina en U y tiene una cadencia, ¿no? Es como que vos estás escuchando un tipo de rima, ¿sí? Esa musicalidad del Evangelio no es no es así casualidad, tiene un objetivo. ¿Y sabés cuál fue el objetivo? Este evangelio no fue escrito para ser leído, sino para ser escuchado. Este evangelio no fue para ser leído, sino para ser escuchado. ¿Por qué? Porque muy poca gente sabía leer. Y era necesario que el Evangelio llegara a todas las comunidades. Ahora, en este tiempo, hay más Biblias que seres humanos. Antes, no. Alguien en aquel tiempo, en ese tiempo, tenía un escrito, ¿sí? Y lo compartía. Y si lo sabía leer, mejor todavía. Pero había uno que leía y muchos que escuchaban. Eso está buenísimo porque es la introducción a lo que vamos a desarrollar hoy, el oír la palabra de Dios. Y por ahí el tema, ¿no? El título del tema de hoy, Oíd mortales. Y dos cosas nos va a decir este evangelio sobre Jesús. ¿Y qué es lo que hemos leído? Jesús es el Cristo, ¿sí? Fíjate lo que dice Marcos 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Una buena noticia, evangelio. ¿Y qué nos dice esta buena noticia? Jesús es el Cristo. ¿Y dónde vemos eso escrito en Marcos? Y entonces tenemos que ir a Marcos capítulo 8, versículo 29. Cuando Jesús le pide a Pedro, ¿y vos quién decís que soy yo? ¿No? Y entonces él le dijo, Jesús le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el
Cristo. Y después, sí, porque ya pasaron 8 capítulos en donde este programa se va a ir desarrollando. Principio, bueno, otra palabra fundamental, ¿no? Principio, arjé, que está relacionado también con el principio, en el principio, que era Bereshit, ¿cómo se llama? En el Génesis 1, ¿sí? Y también lo vamos a ver en Juan, ¿no? En el principio era el verbo, esta palabra, arjé. Pero, bueno, ya me fui de tema. Pero nos muestra hasta el capítulo 8 que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y después, hasta el final del capítulo 15, versículo 39, cuando el soldado romano nos va a decir, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Todo esto se va a desarrollar en el Evangelio según San Marcos. Y si Marcos por objetivo tiene mostrarnos a Cristo, ¿qué está haciendo? Está haciendo una cristología. Es descubrir, es lo que Marcos nos lleva a descubrir algo más sobre Jesús. Pero además de descubrir, me invita a seguirle, discipulado. Venid en pos de mí. Aprendo de Jesús para seguir a Jesús, ¿sí? Bueno, y también nos va a desarrollar algunas cosas de experiencias profundas de Jesucristo. Todo esto lo vimos esta mañana, ¿eh? Todo esto lo estudiamos esta mañana en el Zoom que tuvimos, ¿sí? Y cuando hemos desarrollado todo esto, también vamos a tener esa experiencia de Jesús. Fíjate, ¿qué diferencia hay entre Marcos 1:11 y Marcos 9:7? Marcos 1:11 nos va a decir, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿sí? Y el otro pasaje, Marcos 9:7, nos va a decir, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿sí? Hay una diferencia fundamental. Cuando el cielo se rompe y la voz aparece y la paloma baja, es el mismo Dios que le está diciendo a Jesucristo, tú eres mi Hijo amado. Es esa experiencia en el bautismo que Jesús tiene con su Padre, porque es para Jesús, porque se abren los cielos para Jesús, desciende la paloma para Jesús, la voz que habla le está hablando a Jesús. Ahora, este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso lo vas a ver en la transfiguración. La voz se dirige a los presentes, a los discípulos. Todo esto es un repaso, una introducción, para que veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros al oír la palabra de Dios, ¿sí? Recordad que tenía tanta música, ¿no? Tanto ritmo, ¿no? Lo que se escribió, que en la cabeza de Marcos, en el espíritu de Marcos, estaba el ser escuchada la palabra de Dios. Lucas 5:1 nos va a decir, aconteció que estando Jesús junto al lago de Nazaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Y ese gentío que hemos visto en Marcos también, cómo le seguía, ¿no? Aquí en Lucas también se va a ver el movimiento de la gente, la necesidad de la gente. Y hoy tal cual es la necesidad de la gente, cómo busca la gente, ¿no? Cualquier solución, cualquier paliativo, eso que te haga zafar. Bueno, en este tiempo lo seguían por varias cosas, ¿no? Sanaba enfermos, resucitaba muertos, multiplicaba peces y panes y enseñaba cosas que a muchos los dejaba asombrado. Dice la palabra de Dios, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y siempre vamos a él al oír, ¿no? Segunda Tesalonicenses 2:13 nos va a decir, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, ¿sí? Acá Pablo está escribiendo a los de Tesalónica y daba gracias, ¿sí? a Dios
porque ellos habían recibido la palabra de Dios cuando fue oída. ¿Y quién era el encargado? Nosotros, de llevar la palabra. Aquí Pablo lo podemos resumir en predicación y recepción. Hay alguien que lleva la palabra, pero para ser oída la palabra debe haber un mensajero. Alguien que lleve la palabra de Dios. En Hechos 4:4 nos va a decir: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Sí? Y otra vez volvemos al oír la palabra. Si en Lucas 5:1 el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra, en 1 Tesalonicenses 2:13 daba gracias Pablo a Dios cuando habían recibido la palabra de Dios, que habían oído de él y de los que a él le acompañaban. Y acá en Hechos 4:4 Pedro nos va a decir: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Fíjate que dice la palabra muchos y no todos. Y esto es realmente así. Yo no tengo que mirar el suelo. Yo tengo que ser como el sembrador que siembra, ¿no? Y el suelo, bueno, habrá espinos, habrá piedra y hasta habrá un suelo donde esa semilla crezca y dé frutos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y otra vez volvemos al oír la palabra. Si la palabra se escucha es porque alguien está predicando, está llevando las buenas nuevas, está sembrando, está pescando. Porque todo eso somos nosotros. Lucas 11:28, ¿sí? Y les dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Y les dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Acá tenemos una bienaventuranza, ¿sí? Para tu vida. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la atesoran, la tienen, la viven, la experimentan. Lucas 8:21 les dice: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sí? Pues fíjate que Marcos en el pasaje paralelo va a responder de otra forma, ¿sí? Pero acá Lucas les dice: él entonces respondiendo les dijo, Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vos fíjate cómo constantemente se repite el oír la palabra de Dios, ¿sí? Al principio dijimos, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, ¿sí? Nos va a decir 1 Tesalonicenses, Pablo, capítulo 2, versículo 13, que daba gracias a Dios porque habían recibido la palabra de Dios que habían oído de ellos, de todo el grupo de predicadores, todo el grupo que acompañaba a Pablo, ¿sí? Y en Hechos 4:4 nos va a decir la palabra: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, ¿sí? Y eso me hace referencia a que insistentemente la palabra nos indica que debe haber gente que escuche la palabra de Dios. Lucas 11:28 les dice: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay una bienaventuranza para aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él entonces respondiendo dijo, en Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y ya cada vez te va agregando más, ¿viste? Guardar la palabra, creer en la palabra, ¿sí? Hacer la palabra de Dios, ¿sí? Porque acá agregó que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y Santiago 1:22 nos va a decir: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra. A nosotros nos es encargado el ser
hacedores de la palabra, ¿sí? Aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esa es la familia de Dios, ¿sí? Porque el mismo Jesús nos dice en Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Una de las funciones nuestras, ¿sí? Lo que nosotros debemos hacer es escuchar la palabra. Para eso debe haber predicación de la palabra, y una vez que la escuché, la debo hacer. No debo ser tan solo oidor, sino hacedor de la palabra. Acá constantemente hemos visto cómo enganchamos de la escuela dominical, cómo resonaba ese arge, tu, evangeliu, iu, giristú, ¿sí? Como si fuera una musicalización de lo que estamos leyendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿sí? El Evangelio, las buenas nuevas que nos va a mostrar Marcos, ¿no? Jesús es el Cristo y es Hijo de Dios, y lo va a desarrollar en todo su Evangelio. Ahora bien, hemos elegido textos de la palabra de Dios que nos indican que debemos oír la palabra de Dios, y nos lleva cada vez un poco más, ¿no? La bienaventuranza del que la oye, aquellos que creyeron, aquellos que se agolpaban para oír la palabra de Dios, aquellos que la hacen y aquellos que no son tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y ya para darle un cierre a este oíd mortales del día de hoy, te invito a que me acompañes a leer 2 Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Ya lo hemos usado a este texto porque nos encanta cómo es que cierra todo el concepto, ¿no? Y qué bueno es por ahí tener la palabra, ¿no? Y estar en sintonía y expresar lo que Dios quiere para este tiempo, ¿no? Bueno, los otros días, el domingo nos tocó con Karina, que nos vino y nos trajo una palabra de la familia que estuvo espectacular. Y yo pedí al Señor, mostrame qué es, para dónde va ella. Yo sin saber de qué hablamos, y al final terminamos hablando de Job. ¿Sí? Y eso es lo que Dios tiene, la grandeza que tiene la revelación, de mostrar la palabra. Pero debe haber gente que escuche la palabra de Dios, oidores de la palabra de Dios, y no solamente contentarse con oírla, aprenderla de memoria, sino también ser hacedor de la palabra de Dios, ¿no? Memoria, qué buena palabra, ¿no? A veces nos acordamos de hechos que han acontecido, cosas que han pasado, ¿no? Y lo tenemos ahí. Y muchas veces tenemos pocos pasajes de memoria, ¿no? Qué bueno es meter, ¿no?, la palabra de Dios acá en el corazón para que anida, atesore y se multiplique, ¿no? Dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20. Consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Claro, porque si tiene que haber oidores, si todos los muchachos, el gentío, ¿no?, los pibes, se agolpaban para oír la palabra de Dios, y Pablo daba gracias porque habían oído la palabra de Dios y creyeron muchos, dice allí Hechos capítulo 4, versículo 4. Y Lucas también dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y también hemos visto como Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Debe haber gente que escuche, claro que sí. Pero debe haber nosotros, los cristianos, que llevemos ese evangelio, esa buena nueva, esa palabra. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cada vez que hemos dicho palabra y oír la palabra de Dios, es básicamente esto. Cristo fue el medio por el cual Dios lo reconcilió al mundo con Él. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y esa es una buena noticia. También esta,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. De forma tal que Él, Jesús, dejó su lugar que tenía al lado del Padre, se hizo como uno de nosotros y experimentó ese instrumento que está ahí vacío de madera, ¿no? La cruz, en favor nuestro. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oíd, mortales. Mirá lo que dice Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Y no te tomó en cuenta los pecados. Y nos encargó a nosotros, los que seguimos a Cristo, sus seguidores. Ese énfasis que hace Marcos en su Evangelio, ¿sí? Con todas las falencias que tenemos, con todos los errores, con todas las veces que nos hemos lavado los pies, porque cuando andamos nos ensuciamos, ¿no? Pero ha sido de la mano de Él, caminamos y vamos. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Querés que se escuche la palabra? Que la palabra sea oída, predicá el Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Te ruego a vos, hermano mío, reconciliate con Dios. Reconciliate con Dios. Dios estaba reconciliando al mundo a través de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice literal la palabra de Dios. Y no tuvo en cuenta los pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice la palabra de Dios, reconciliate con Dios. Y eso es lo que nosotros predicamos. Ese es el Evangelio, el entender que sos un mortal y que debes oír la palabra de Dios. Y ese oír la palabra de Dios, ese oír el Evangelio, y es el oír las buenas nuevas, y es la palabra de reconciliación, oírla, atesorarla y anidarla en tu corazón. Para lo cual te pido en este momento que te reconcilies con Dios, que le abras tu corazón, que te reconozcas en la posición que estás. Porque si necesitas de una reconciliación, quiere decir que debe haber un mediador entre Dios y el mundo, entre Dios y vos. Y ese mediador es Jesucristo hombre, que se entregó por vos, para que vos te puedas reconciliar con Dios. Pero de vos depende también, porque no nos hizo marionetas, no nos ató, no tenemos hilos, tenemos libre albedrío, podemos disfrutar de hacer nuestra voluntad. Después no le echemos la culpa a Dios, ¿no? Por todo lo que está pasando. Pero en este tiempo, si te querés reconciliar con Dios, está en vos. Abrile tu corazón y acompáñame en esta oración si no la hiciste nunca. Ora conmigo. Amado Padre, te pido perdón por mis pecados. Me quiero reconciliar con vos. Acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Que Él entre en mi vida. Que el Espíritu Santo entre en mi vida. Gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y si así, si es la primera vez que hiciste esta oración y te reconciliaste con Dios y aceptaste a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador, te pido en el nombre del Señor que nos lo hagas llegar, que nos lo hagas saber, porque no sabes el gozo que vamos a tener nosotros aquí en la tierra y el gozo que hay en el cielo cada vez que un pecador como nosotros, ¿no?, se arrepiente y vuelve a su Padre y se reconcilia. Qué lindo es estar reconciliado con Dios. Gracias por acompañarnos, ¿sí? No te pierdas lo que tenemos en este tiempo. Tenemos la escuadra dominical, tenemos la reunión de oración, tenemos la predicación de la palabra. Todo para que la palabra sea oída y vos te puedas reconciliar con Dios. Oíd, mortales, Dios envió a Jesucristo para que el mundo se reconcilie con Dios. Que Dios te bendiga. Chao, bendiciones.